Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. El arco temporal que se le da a todos los gobiernos, o bueno, a los nuevos presidentes para poder evaluar cuál ha sido su desempeño, va a ser hoy motivo de tema de conversación con el académico, sociólogo y politólogo Enoch Adames, al quien le doy la más cordial bienvenida al Polígrafo. Y le agradezco mucho. ¿Cómo está, don Enoch? No lo habíamos visto hace un tiempo. Pasaron las elecciones. Así es. ¿Verdad? Bueno, lo vamos viendo de cuando en vez. Sí, con algunas inflexiones importantes en la coyuntura política del país. Que es importante. Claro que sí. Mire, ya en muy pocos días se cumplen los 100 primeros días de gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Y por lo general los medios buscamos evaluar cuál ha sido su desempeño. No sé si en comparación a Estados Unidos y de la matriz que viene esta evaluación podamos hacer algo similar. Pero usted me contaba antes de empezar la entrevista que hay tres puntos fundamentales que sirven como parámetro de medición en este ejercicio que estamos haciendo. ¿Cuáles serían? Sí, bueno, el tiempo político de los 100 días es básicamente una convención relativamente arbitraria que viene básicamente de lo que fue los 100 días de Roosevelt, después de la gran crisis, el crack de los años 30, y esa gran capacidad de liderazgo que Roosevelt le impone a su gestión, que conlleva grandes pactos políticos muy importantes y un acuerdo con el legislativo, en donde logra en esos 100 días aprobar 15 proyectos de ley e instituir lo que se conoce como el New Deal, el gran trato. Esos 100 días nos ha permitido en otros ámbitos pensar que es posible un poco establecer un registro de tendencias en torno a tres elementos: liderazgo, es decir, la capacidad que tiene el presidente de generar un gran ascendiente en torno a su persona y a las directrices que de él emanan como presidente, como líder político del Ejecutivo. El tema del capital político producto de una elección en la cual gana no ampliamente, pero sin duda es una victoria política que hay que reconocer. Y la capacidad de negociación, que un poco se derivaría de las dos anteriores, en la cual por el liderazgo ascendiente y victoria electoral tendría un gran ejercicio de posibilidades en términos de lograr acuerdos, negociaciones e impulsar leyes en la Asamblea. Es decir, la relación con la Asamblea, con el legislativo, tendría que ser una relación relativamente fluida y sin sobresaltos. Ahora, el registro yo creo que muestra varias cosas importantes. En términos de liderazgo no hay duda de que el presidente Cortizo se proyecta como lo que es el presidente de la República. No obstante, comparte administrativamente con el vicepresidente un conjunto de responsabilidades y pareciera ser que para algunos temas no es él el vocero, sino el vice. No es él el que representa al Ejecutivo, sino que es el vicepresidente el que aparece como la figura, el referente importante, el que interpreta, el que define, el que incluso genera políticas a través de lo que él enuncia como discurso político de poder. Y bueno, esto crea algunas confusiones o por lo menos crea ciertas complejidades en torno a, dónde está el liderazgo real del gobierno del presidente Cortizo. Ahí quiero hacer un momentito, vamos a puntualizar aquí. Primero que todo, esa figura en nuestro país, en una larga tradición de gobiernos, ha sido sumamente desapercibida. Así es. Ha sido una persona que está como a la sombra, muy poco levanta cabeza, porque también siempre se tenía ese miedo del principal de que no le vayan a descollar, ¿no? O sea, eso es un tabú, un mito, como lo quiera poner, pero hasta cierto punto no habíamos tenido un vicepresidente tan activo como lo es el actual. ¿Esto qué refleja ante la ciudadanía? Que el principal es permisivo,
y que permite la participación del vicepresidente, o que en algunas cosas el presidente no está liderando? Bueno, nominalmente la Constitución le establece al vicepresidente funciones muy específicas y poca beligerancia en lo que a toma de decisiones en el Ejecutivo se refiere. Toda la responsabilidad está, sin duda, en el presidente de la República. No obstante, su capacidad de incidencia está en la medida en que forma parte del gabinete y, de hecho, el vicepresidente es el ministro de la Presidencia. Claro. Eso es lo que le permite al vicepresidente tener una capacidad política en tanto legitimar en el gabinete una posición importante en lo que a la vocería y a la representación del Ejecutivo se refiere. Ahora, los momentos en los cuales el vicepresidente actúa como vocero o como responsable visual en el momento del Ejecutivo en algunas comunicaciones que hace el Ejecutivo en tanto componente del Estado hacia la sociedad, lo hace porque el presidente le ha dado ese espacio. Le da el chance. Sin duda. Ahora, ¿qué mensaje manda eso a la comunidad? Es una comunidad que ha construido un imaginario sobre la base de que el presidente es la figura visible, quien expresa en última instancia la vocería y la imagen clara de la toma de decisiones. No hay duda de que esa imagen un poco disloca ese imaginario unificado que se tiene de un presidente que tiene que salir a dar declaraciones, a informar, incluso en temas muy importantes como la reforma constitucional, en la cual no fue él quien hace la exposición, sino la hace el vicepresidente, en temas cruciales como ese. Vamos a hacer una pausa, don Enoch, regresamos enseguida. No nos tardamos nada, hay muchos temas que vamos a tratar hoy en el Polígrafo, no se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bueno, vamos a continuar con... hemos analizado hasta cierto punto la relación que hay entre el presidente y el vicepresidente, claro, la forma en cómo se proyecta uno y el otro. La cuestión del liderazgo. Y la cuestión, exacto. Sí. En ese sentido, pues me parece que va a ser la tendencia. O sea, ¿usted ve que vaya a cambiar algo en el futuro con respecto a esta relación o esta forma de proyectarse? Por lo menos en estos 100 días pareciera ser de que ese es el registro más o menos usual de cómo se va a comportar el presidente en lo que refiere a su comunicación con la sociedad, con el público, con la política, y quien enuncia el discurso político en muchas ocasiones no es el presidente, es el vicepresidente. Gaby, el vicepresidente es una persona muy joven, es una persona que está entrando en el tapete político, en todo esto, ¿no? Bueno, esto nos coloca con el segundo tema, que es el capital político con la cual llega este equipo de gobierno. Y si ese capital político se incrementa, aumenta, y solamente lo puede hacer sobre la base de realizaciones en relación a lo propuesto programáticamente, es decir, frente a lo que se propone como programa, si las realizaciones están siendo acompañadas y realizadas a partir de estos primeros 100 días, ¿no? ¿Cuántas leyes ha aprobado en la Asamblea? Tengo entendido de que 2 importantes nada más. Sí, hasta ahora, bueno, ellos también estaban buscando poner la otra de emprendimiento, que todavía sé que no ha salido, y son leyes complicadas también. Pero ¿no? ha habido, la de las APP, que ha tomado un poco de distanciamiento con algunos gremios que no les han gustado, y bueno, la ley de compras, que esa es una de las más espinosas de todas las que hay. Sin embargo, pareciera ser que no hay una relación de coordinación y de fluidez de comunicación en acuerdos básicos en la gestión de gobierno en relación a lo propuesto programáticamente. Hay una fuerte desconexión entre el programa de gobierno y lo que la gestión política del Ejecutivo se orienta a realizar y a concretar, y una asamblea que no es receptiva en torno a estos lineamientos programáticos. Está actuando de otra forma, contra programa y con acciones que no tienen mayor incidencia en la realización de las políticas públicas de mayor importancia en el país. Ahora, esa desconexión que se habla es porque el presidente
ha querido tener mucho cuidado, al menos es la percepción que tengo, ha querido tener mucho cuidado en no interferir en ningún otro órgano del Estado, para no cometer los mismos errores que se habían cometido anteriormente. Sin embargo, la desconexión o este falta de coordinación. Este gran respeto, por así decirlo, que él tiene hacia los otros dos poderes del Estado, no significa que debe de ser un abandono. Claro, una cosa es el respeto formal que debe tener el Ejecutivo con respecto al otro poder, y otra cosa es lo que en términos de negociación y coordinación lógica, en términos de relaciones políticas, programáticas, el Ejecutivo tiene que establecer con la bancada de su partido, de su gobierno en esa instancia de poder. Ahora con las otras, bueno, si ellos tienen mayoría, sí, es más fácil. Pero acá lo importante es que la relación con la bancada opositora es absolutamente nula y muy complicada la relación que tiene el Ejecutivo con su bancada en la Asamblea. Correcto. Entonces esa complicación no ayuda porque hay varias figuras, hay varios liderazgos, hay una multiplicidad de actores que de alguna manera reivindican vocerías en torno a la bancada oficial, y pareciera ser de que no está claro con quién es que hay que conversar, con quién es el interlocutor válido de una bancada que tiene que moverse orgánicamente. Sí. Ahora, esta situación el presidente va a tener que subsanarla en algún momento. Sí, digamos que sí. Porque no sé si va a poder lograr un gobierno sin ninguna interferencia de este tipo. Sería un experimento muy interesante, pero tal vez perjudicial para él. Pero esto un poco cuestiona el liderazgo, porque el liderazgo no solamente es un ascendiente intelectual, político, sino también es una capacidad de gestión, es decir, una capacidad de realización y de negociación, en la cual el presidente, como figura visible del Ejecutivo, tiene que, de alguna manera, realizar. O sea, eso que me habla, que el presidente le está faltando liderazgo en este sentido. Le está faltando liderazgo, así es. Es decir, tiene un concepto muy rígido de la separación de poderes, aparentemente, muy formalista, cuando en la práctica la relación que se establece entre los poderes es una relación armónica. Sí, constitucionalmente hablando, pero de acuerdos políticos importantes en función de un programa de gobierno. La pregunta es si realmente tenemos un programa de gobierno que permita una base importante de identificaciones a nivel de actores políticos entre Ejecutivo y Asamblea. O lo que tenemos es un conjunto de lineamientos de actividades administrativas que carecen de profundidad y de horizonte político programático. Esa es la pregunta que hay que hacer. Pero me llama la atención algo, o sea, el PRD habló de que se habían preparado desde hacía meses y años en mesas temáticas. ¿Cómo no? Y en situaciones que supuestamente les sería mucho más fácil entrar al gobierno a administrar. Bueno, gran parte del discurso en la campaña era la capacidad, la preparación de un equipo sólidamente construido, con experiencia y de un liderazgo probado, en donde él, de alguna manera, se proyecta como un gran articulador, un gran gestor de políticas públicas. Y en ese sentido, el discurso era un discurso que se afirmaba básicamente en una trascendencia importante de él como un político experimentado y con conocimiento de la gestión pública. Jefe de un partido, así es, en ese momento, que por años, que estuvo 10 años sin entrar al poder, pero que cuando lo hacía, porque hay que decirlo, el PRD no gobernaba tan mal. Tienen muchas debilidades en cuanto a corrupción, muchas debilidades. Ahora, eso no lo han podido combatir ni en ese ni en ninguno otro. Pero aún así... es posible que dentro de los elementos ideológicos y el imaginario colectivo del partido, donde el tema de la incorporación histórica y el quehacer de la continuidad siempre militante, se piense a Cortizo como un Solidaridad, no como un PRD. Bueno, también eso se ha planteado en algunos corrillos y espero de que esto no sea un elemento que obstaculice una relación orgánica, ¿no? Sería sin duda. Bueno, no sé, pero él tiene muchos años militando en el PRD. Así es. Vamos a hablar de lo que es el capital político y también las alianzas que debe de hacer el gobierno, no solamente con algunos partidos políticos, sino con organizaciones importantes, gremiales o empresariales, etcétera,
que deben de ayudarle a hacer las grandes transformaciones que se necesitan ahora. Y por otra parte, vamos a conversar también del otro órgano del Estado que no hemos hablado, del judicial. Así es. Y regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo. Enoch, que la relación con... Aquí pasa algo súper interesante, en la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial. Hay muchos cargos que todavía deben de continuar por 5 años más. Yo le hago una pregunta, ¿no? Esos cargos son, él los está respetando, me parece acertado respetarlos. Sin embargo, la evaluación de ese funcionario, de los funcionarios que deben de estar en esos cargos, debería de tener un lápiz más fino, es decir, es que a ti te pueden nombrar por 20 años, pero si tú no estás haciendo bien tu trabajo, eso no te puede respaldar. Bien, bueno, es una institucionalidad judicial que tiene una lógica administrativa propia. Claro. Si bien no hay una carrera judicial en sentido pleno, y ese ha sido un gran reclamo de jueces y abogados, incluso de la opinión pública, que quiere una solidez institucional, y la permanencia y la carrera es fundamental para cimentar seriedad, responsabilidad, compromiso e independencia. Lo cierto es que tenemos una institucionalidad débil, deficiente. Totalmente. Además, proyectando una imagen poco transparente y muy cuestionada por el tráfico de influencia y de intereses que... Y de selectividad. Así es, así es. Entonces, ¿qué debe de hacer el Ejecutivo en ese caso? El Ejecutivo lo que debe es crear las condiciones para una reforma judicial, pero es el órgano judicial quien de alguna manera tiene que tomar esa iniciativa y lanzarse de manera enérgica y con paso firme en torno a una reestructuración integral. Por supuesto que en el tema de los nombramientos de los magistrados, la disposición constitucional establece que el Ejecutivo, el gabinete en pleno y el presidente tienen esa prerrogativa, la prerrogativa de nominar a los magistrados de la Corte Suprema. Sí. Bueno, ahora hay una discrecionalidad del presidente que ha permitido que una comisión haga ese trabajo y sugiera un conjunto de nombres que al final serán responsabilidad del presidente. Es decir, este es un elemento que ayuda, pero no altera en lo fundamental todo el orden jurídico, institucional, administrativo, que le da a esa institucionalidad características que han sido totalmente discutidas y cuestionadas por la sociedad. Totalmente. Ahora, ¿qué mensaje puede mandar el presidente en la escogencia de estos 3 magistrados que faltan en la Corte? Que tienen que reemplazar. Debemos pensar de que la lista es una lista absolutamente transparente y de personas altamente calificadas en todo sentido, tanto en el ético como en el elemento jurídico. Eso es debe ser, por supuesto, un perfil definitivamente claro en lo que a la escogencia se refiere. La comisión está integrada por gente de notables que pueden ser ellos mismos magistrados de la Corte Suprema y con mucha propiedad. Es una comisión ética con mucha capacidad formativa e intelectual. O sea, que habría que hacerles caso a ellos y nombrar a alguien de esa lista. Definitivamente, si esto se ha hecho bajo esta modalidad y el presidente ha creado esas condiciones, tendrá que ceñirse a esta sugerencia y acogerla en plenitud. No hacer lo que hizo el otro, que creó aquella comisión y le mandaron aquello y al final tomó una decisión de magistrados que no estaban ni siquiera en la lista, ¿no? Ese fue, por supuesto, la tomada de pelo que... Claro, porque eso, claro. Y como se amparan bajo que me lo sugirieron, pero no es obligatorio, yo hago lo que me da la gana y me lo da la Constitución. Claro. Bueno, para todos los que trabajaron ahí meses, quedaron siendo como una burla, buenos papeles. Así es. Hay un tema importante también que es el económico, no podemos olvidarnos Así de esto. es. Y ese es una de las prioridades que hizo él. Por ejemplo, uno de los logros sí ha sido cumplirle a los proveedores. En ese sentido, el gobierno ha apostado
a reactivar el país económicamente. Sin embargo, yo me pregunto, ¿por qué, teniendo un déficit tan amplio como el que encontraron, no hicieron nada legalmente? ¿Por qué no denunciaron nada y no nos dijeron, no nos explicaron? Simplemente salieron a subsanar el caso. Claro, o sea, bueno, aquí hay dos cosas. Un tema es el tema administrativo de una deuda y un hueco fiscal que hay que subsanar de alguna manera. La forma en que se hizo es a través de un préstamo multimillonario sin alterar la estructura impositiva del país. Ese es sin duda un gran problema. Problema porque gran parte de la matriz económica nuestra está fundada justamente en una fuerte desigualdad. No solo en lo que refiere a ingresos y acumulaciones y bienes, sino también la tasa impositiva es absolutamente regresiva. Y nunca fue objeto de discusión programática en la campaña presidencial discutir el modelo de crecimiento, la estructura impositiva y todo aquello que tiene que ver con los ingresos del Estado y lo que esto puede significar para incidir en una sociedad mucho más igualitaria. Esto tiene que ver, por supuesto, con la relación entre economía y política, entre los poderes económicos y el poder político, que de alguna manera podrá ser objeto de discusión en otra ocasión, pero no deja de ser un problema la fuerte asociación o vínculos que hay entre determinados poderes económicos y la política en el país. Para no avanzar en un modelo progresivo, impositivo, fiscal, para avanzar en un modelo de crecimiento distinto y generar nuevas condiciones de empleo decente, que en este momento no están dentro del horizonte de la acción pública política del Estado. Dentro del programa, él está planteando generar una fuerte cantidad de empleos. sí. Sin embargo, queda claro de que la estructura económica tal cual la tenemos es incapaz de generar empleos decentes y de calidad. No lo puede hacer. Y tenemos un problema grave. Y ahí hay un problema muy serio. Por lo tanto, habrá que plantearse de alguna manera una reestructuración, un proyecto económico, no abandonar el crecimiento sobre servicios y comercio. ¿Pero esa reestructuración qué es? ¿Subir los impuestos? No, implicaría pensar en actividades productivas más articuladas regional y socialmente, con capacidad de generar empleo decente, ampliar el mercado interno, ingresos y por supuesto capacidad de consumo. Yo creo que eso tiene que estar planteado en una concepción que vaya más allá de las decisiones administrativas que se han tomado y que requiere una visión de estadista, que es lo que de alguna manera se ha venido planteando. Sí hay algo que ha sido importante, es que los presupuestos que se han tomado en cuenta, si bien han tenido unos recortes necesarios, muy amplios, no sé qué tanto espacio le va a dar al presidente para cumplir las metas, porque muchos de esos recortes incidían sobre temas importantísimos para él, en educación, por ejemplo. Y entonces hay unas propuestas de ley que hablan también de otorgar ciertas cuotas o porcentajes del PIB a sectores en donde tal vez, no sé si se van a poder cumplir más adelante y creará expectativas falsas. En parte creo que el capital político ganado con una elección y una victoria firme ha quedado cuestionado con decisiones que de alguna manera contradecían justamente lo propuesto. Educación quedó totalmente en discusión cuando su ministro de Finanzas plantea un recorte que estaba cerca de los 160 millones de dólares en todo el conjunto de la educación. Cuando es la estrella del Cuando gobierno era la estrella, del NITO, ¿no? Ese es sin duda un problema político que creo que toca enormemente algo que es fundamental, la consistencia, es decir, decir lo que se hace y hacer lo que se dice. Me imagino que ahorita mismo la audiencia se estará preguntando, bueno, entonces, ¿que me engañaron? Yo creo que de alguna manera él no sopesó las consecuencias que tienen afirmaciones de esa naturaleza. O tal vez no pensó que iba a tener ese escenario cuando llegó. Pensar que el tema educativo es un tema meramente administrativo, el tema educativo es un tema sistémico, es más que institucional. Y de mística. Por supuesto, implica procesos muy complejos en la sociedad panameña.
Inversión muy amplia. Inversión muy amplia en ciencia y tecnología, en educación, incluso una alteración En de toda la estructura. capacitación. Claro, una alteración de toda la estructura educativa del país. Gran parte del problema deficiente lo tenemos con un modelo educativo agotado, Sí. que tiene un soporte institucional atrasadísimo y sin inversiones muy importantes en elementos técnicos y científicos. Ahora, Claro. ¿qué recomendación daría usted, por ejemplo, al Ejecutivo en este momento? ¿Cuál es, no es de que una recomendación, sino que se centre en qué tipo de proyectos a esta altura? Yo creo que hay un programa que él planteó y que tiene que cumplir. Yo creo que en gran medida a la ciudadanía lo que le corresponde es ser vigilante en esta relación de lo propuesto contra lo realizado. Hasta ahora, en estos 100 días, ha habido inconsecuencias entre lo propuesto contra lo realizado. Este es justamente un tema de capital político que se ve disminuido frente a una gran confianza y una gran expectativa que se tenía en un gobierno, o que se tiene en un gobierno que llega planteando cosas muy importantes, sin duda, proyectando una gran capacidad, por lo menos nominalmente, en términos de equipo, que tiene un programa que cubre distintos aspectos, donde la educación era un elemento muy importante, y en donde temas de gobernabilidad con respecto a actores políticos e instituciones estaban resueltos por el liderazgo que el presidente estaba proyectando. Hay temas muy serios de liderazgo, yo diría, por lo pronto, que tienen que ser resueltos. Hay temas programáticos que tienen que ser ajustados en términos de su factibilidad y posibilidad. Hay temas de gobernabilidad que tienen que ser resueltos, especialmente los conflictos que tiene con otras instituciones dentro de su gobierno, de su partido y con otra institución, como es el tema de la Asamblea Legislativa. Gracias, don Enoch. De nada. Un amplio panorama de todo lo que ocurre. Ya, bueno, no sé, esta luna de miel, ¿cómo podemos calificarla? Muy dulce, no tan dulce, en una palabra. ¿Agridulce, dulce o amarga? ¿Cuál la hace? No, el agridulce es un toque oriental muy sabroso. Muy sabroso, claro que sí. Vamos a dejarlo así. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.